Good morning, dear students. Today we're going to start a new unit in our students book. Please everybody open your student book every day. And we are starting a new topic. That is, every day we're going to talk about daily routine, nuestra rutina diaria, free time activities, actividades de tiempo libre, the time, la hora, school subjects, cursos del colegio, grammar, linkers, present simple, adverbs of frequency, prepositions of time, question words, massen. In speaking, we have making invitations, accepting and refusing, writing an email about your daily routine, citizenship, school rules, culture, natural sports of England, values, happy days. Esos son los temas que vamos a tratar en este módulo. We have the vocabulary, daily routine, free time activities. Rutina diaria, actividades de tiempo libre. Antes de iniciar a darte pequeñas aclaraciones sobre este tema, te voy a indicar de que como tareita, el día de hoy vas a tener que grabar el vocabulario sobre las actividades o las rutinas diarias. Voy a grabar el vocabulario sobre los free time activities, actividades de tiempo libre y rutina. ¿Cómo es que vas a hacerlo? De la siguiente manera, te doy ejemplo. Dirás 1. Get up. 2. Take a shower. 3. Have breakfast. 4. Brush my teeth. 5. Walk to school. 6. Have lunch. 7. Finish school. 8. Come back home. 9. Do my homework. 10. Go to basketball practice. 11. Have dinner. 12. Watch TV. 13. Watch videos online. 14. Play video games. And 15. Go to bed. You are going to record this and send that as homework. Vas a grabar todo este vocabulario hasta el número 15, tal como yo lo he hecho. Asegúrate de pronunciar correctamente, porque esa va a ser tu evaluación de pronunciación. Right? Please be careful with that. Lo grabas and that's it. Y eso me vas a enviar. Today, el día de hoy. Right? Okay, so we're going to start here. Mary's daily routine and free time. In the morning. La mañana. La mañana está considerada desde las 12 a.m. hasta las 12 del mediodía. Number 1, get up, levantarse. Number 2, take a shower, ducharse. 3, have breakfast, desayunar. 4, brush my teeth, cepillarme los dientes. 5, walk to school, caminar al colegio. Note, aquí hay una nota importante. In English, we can use the 12-hour clock or the 24-hour clock when writing. En inglés podemos utilizar el reloj de las 12 horas o de las 24 horas cuando escribimos, cuando redactamos. We normally use the 12-hour clock when speaking. Normalmente utilizamos el reloj de las 12 horas cuando hablamos. Por ejemplo, for example, it's 6 p.m. Son las 6 p.m. No digo it's 18. Recuerda que esto es cuando hablamos. Okay? Next. At noon. At noon son las 12 en punto, las 12 del mediodía. Eso es noon. In the afternoon. Y la tarde es desde las 12 hasta las 6 de la tarde. 6. Have lunch, almorzar. Finish school, acabar el colegio. Come back home, regresar a casa. Do my homework, hacer mi tarea.
Go to basketball practice. Ir a la práctica del básquet. 11. Have dinner. Cenar. 12. Watch TV. Mirar tele. 13. Watch videos online. Mirar videos en línea. 14. Play video games. Jugar videojuegos. 15. Go to bed. Okay. And that's it for today. Y eso es todo por hoy. Recuerda que el día de hoy debes de grabar el vocabulario sobre las rutinas y actividades de tiempo libre y enviarlo como grabación al EduSoft as homework. Okay, bye bye, see you tomorrow.